empezar con una anécdota que es probablemente la anécdota más bonita que yo conozco de... Vale. Es que estoy acostumbrado a moverme, como fui actor. Entonces, decía que os voy a contar una anécdota que es mi anécdota favorita de la historia del teatro, por lo menos hasta ahora, y que tiene como protagonista a Pollux. Pollux fue un actor griego y que, como veis ahí, según documentación histórica, pues fue el primero en utilizar la técnica Stanislavski, y lo hizo en el siglo II a.C. ¿Sí? ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es posible que un actor, 2100 años antes de que Stanislavski naciese, utilizase la técnica de Stanislavski? Bueno, pues os lo explico. Pollux era actor en la antigua Grecia y él interpretaba el papel de Electra en un momento dado de su vida. Como sabéis, en la antigua Grecia las mujeres no podían subir a escena y por lo tanto todos los personajes femeninos eran interpretados por hombres. Bueno, pues Pollux interpretaba a Electra. Bien, y ahora os cuento un pequeño pasaje de la obra de Electra de Sófocles. Bien, en un momento dado a Electra le hacen creer que su hermano ha muerto y para ello le entregan una urna con las cenizas supuestas de su hermano. Y claro, es una escena tremendamente trágica porque Electra cree verdaderamente que su hermano ha muerto. Bien, esto es lo que sucede en la obra de Electra. ¿Y qué le pasó a Pollux? Pues a Pollux, mientras estaba interpretando el papel de Electra, le ocurrió una desgracia, y es que su hijo se murió. Y claro, siguiendo el ritual fúnebre de la época, pues incineraron el cuerpo de su hijo y introdujeron las cenizas en una urna, las cenizas de su hijo. Sucedió también que Pollux, al de pocos días de morir su hijo, tenía que subir a escena a interpretar el personaje de Electra. ¿Y qué es lo que hizo Pollux? Pues lo que hizo fue sustituir la urna de atrecho de la obra por la urna donde estaban las cenizas de su hijo. ¿Sí? Porque él sabía que de alguna manera, utilizando ese objeto que pertenecía a su historia personal, iba a interpretar con la garra y con la credibilidad suficiente ese pasaje de la obra. Después, 2100 años después, Stanislavski redefiniría esta técnica como la memoria afectiva, ¿sí? Que es, como veremos después, basarte en la historia personal para extraer de ahí un pasaje que te ayude a interpretar emocionalmente el personaje que lo estás interpretando en ese momento, ¿sí? Por eso, esta anécdota de Pollux diciendo que probablemente fue el primero en utilizar la técnica Stanislavski 2100 años antes de que Stanislavski naciese. Entonces, desde esta anécdota podemos plantearnos una pregunta un tanto ingenua, ¿no? Es decir, ¿por qué nos hemos olvidado de Pollux? Nadie se acuerda de Pollux y en cambio Stanislavski pues ha pasado a la historia, no solo que ha pasado a la historia, sino que está en la mayoría de los libros que tenemos aquí alrededor. Pues, en mi opinión, la gran aportación de Stanislavski no es solo la parte puramente técnica, sino el hecho de que él fue el primero en investigar y sistematizar el arte del actor. Esto es lo que yo creo diferencia a Stanislavski y lo que realmente ha permitido que Stanislavski pase a la historia, porque desde que el teatro es teatro, desde que el actor es actor, siempre ha buscado intuitivamente, o gracias al aprendizaje con otros actores, trucos o estrategias para ser eficaz en su oficio. Siempre ha habido esta búsqueda de técnicas como la que hizo Pollux, en la cual uno intuitivamente entiende que hay ciertos caminos que a uno le ayudan a ser mejor actor. Entonces, lo que Stanislavski aporta no es esencialmente eso, sino lo que aporta es que fue el primero, entiendo yo, en sistematizar e investigar el arte de la actuación. Y después, a lo largo del siglo XX, este camino de investigación respecto al arte del actor continúa, y yo entiendo que es uno de los grandes, o una de las grandes herencias que deja el teatro del siglo XX en relación al arte de la actuación, es decir, entender el arte de la actuación como un área de investigación, y así lo hacen
pues primero Stanislavski, pero después Meyerhold, Decroix, Eugenio Barba, Bogart, etcétera, 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 los grandes maestros del arte de la actuación. Bien, llegados hasta aquí podemos preguntarnos otra cosa, también quizás un tanto ingenua. ¿Qué significa investigar en teatro? Investigar esencialmente, y en dos palabras, significa aplicar el método científico. ¿Y qué es aplicar el método científico? Aplicar el método científico es plantear una hipótesis, realizar una experimentación para contrastar esa hipótesis y finalmente llegar a una conclusión que corroborará o no la hipótesis inicial. Es decir, un ejemplo un tanto sencillo. Una hipótesis puede ser: siempre que hay nubes negras en el cielo, llueve. Vale, es una hipótesis. ¿Qué hago yo para contrastar esto? Pues experimento. Estoy durante un mes saliendo al balcón de 8 de la mañana a 8 de la tarde y apunto todas las veces que hay nubes negras y las veces que llueve y las veces que no. Estoy durante un mes haciendo esa observación, experimentando, y finalmente llego a una conclusión, ¿no? Que puede ser, pues, al menos en Bilbao, y el norte de España, el 80% de las veces que hay nubes negras, llueve. Esto es, de una manera muy muy sencilla, aplicar el método científico y por lo tanto investigar. Entonces, básicamente, si nosotros investigamos en teatro, lo que tendremos que hacer es intuitivamente seguir el método científico. Y yo entiendo que Stanislavski intuitivamente aplica el método científico. Stanislavski, entiendo yo, se plantea una hipótesis, que podríamos formularla con una pregunta, que es: ¿cuál es la mejor técnica para llegar a una interpretación veraz o realista? Y sobre este objetivo, Stanislavski experimenta, es decir, dedica una gran parte de su vida a realizar ejercicios, a crear espectáculos, y finalmente va elaborando su conclusión, que sería el famoso sistema Stanislavski, donde intenta compendiar pues todo aquello que ha experimentado y lo que ha definitivamente concluido, ¿no?, después de todo su trabajo. Dicho esto, un pequeño paréntesis para aclarar que esta conclusión de Stanislavski, este sistema de Stanislavski, en realidad es una conclusión inconclusa, porque Stanislavski no llegó a acabar su sistema. Él tenía planeado escribir 8 tomos y al final, mientras él estaba en vida, solo se publicaron 2. En cualquier caso, como vemos, y como decía al principio, tal y como entiendo yo, Stanislavski lo que hace es aplicar intuitivamente el método científico. Y esta es, al menos en mi opinión, su gran aportación. Como decía antes, Stanislavski y después todos los grandes maestros del arte de la actuación lo que hacen es aplicar el método científico intuitivamente. ¿Y qué se consigue con todo esto? Pues yo entiendo que se consiguen al menos 4 cosas, que las voy a intentar describir a continuación. Por un lado, la investigación en relación al arte de la actuación permite plasmar nuevas concepciones estéticas en la escena. Es decir, a lo largo del siglo XX, la investigación en el arte del actor llevó a plasmar nuevas concepciones del teatro y del espectáculo, ¿sí? Y de esta manera podemos ver cómo la investigación de Stanislavski en relación al actor le llevó a concebir un teatro naturalista realista, de la misma manera que la investigación que realizó Meyerhold en relación al arte de la actuación le llevó a concebir un teatro que podríamos llamar teatral o antinaturalista. Y así podríamos poner más ejemplos. La investigación de Grotowski, que resumiendo mucho podríamos llamarlo, que está orientada hacia una concepción de teatro ritual, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la investigación en el arte de la actuación finalmente lo que permitió fue indagar diferentes maneras de afrontar el hecho escénico y de concebir el espectáculo. Esto por un lado. Por otro lado, el investigar el arte de la actuación, entiendo que permitió establecer una ética de trabajo basada en la disciplina y el rigor.
¿sí? Esto es básico en ciencia, ¿sí? En la ciencia bien realizada, claro. Es decir, siempre hay un método, una sistemática que seguir que te obliga a ser disciplinado y riguroso. Y insuflar disciplina y rigor está en todos los grandes maestros del arte de la actuación. Y como ejemplo, este famoso párrafo de Stanislavski, en el cual se pregunta lo siguiente: ¿por qué el pintor, el escultor, dedica diariamente un determinado tiempo para pintar, para esculpir, y considera irremediablemente perdido el día que pasó sin hacer algo, mientras que el actor tiene permiso de no hacer nada, pasarse los días muertos en los cafés y esperar que durante la noche Apolo le arrojara desde las alturas la inspiración? ¿Sí? Es decir, la preocupación a nivel técnico respecto al oficio de la actuación está siempre ligado a una preocupación de nivel ético. Y el hecho de investigar el arte de la actuación inevitablemente te lleva a insuflar disciplina y rigor en tu oficio. Un tercer elemento que entiendo se consigue investigando el arte de la actuación, al menos en el siglo XX, es lograr la eficacia en la transmisión de la técnica a los nuevos actores. Es decir, y para esto os voy a poner el ejemplo de Tadashi Suzuki. Tadashi Suzuki es un director japonés que trabaja fundamentalmente en Japón, y él tiene un teatro al aire libre donde fundamentalmente ofrece espectáculos trágicos, generalmente de tragedia occidental y muy frecuentemente de tragedia griega. Es decir, todos los actores de Suzuki necesitan de una preparación muy particular para poner en escena a todos los personajes trágicos y además hacerlo al aire libre, como es su teatro. Es decir, que es un teatro casi como los antiguos teatros griegos. Claro, ¿qué sucede? Que cuando entraban actores nuevos a la compañía, ellos necesitaban que los nuevos actores aprendiesen pues los elementos básicos de la creación de esos personajes y de esas tragedias. Y como respuesta a esto, lo que elaboró fue un entrenamiento físicamente muy exigente, muy exigente, en el cual los actores trabajan golpeando los pies contra el suelo y van creando una presencia escénica muy particular, que es la que les permite precisamente encarnar los personajes de la tragedia griega. Es decir, que gracias a ese método Suzuki, a esa investigación del arte de la actuación que hizo este director japonés, los nuevos actores asimilaban de manera más rápida y más eficaz las claves y los códigos de actuación de su teatro. Y por último, lo que se consigue investigando en el arte de la actuación es establecer un conocimiento en cadena. Y esto es básico en la ciencia. Es decir, cuando en ciencia uno pretende investigar un tema, lo primero que hace es analizar lo que se ha hecho previamente. ¿Sí? Es decir, tiene que buscar los antecedentes para no acabar, como se dice vulgarmente, descubriendo el fuego. Es decir, uno tiene que observar lo que se ha hecho previamente para, a partir de ahí, proponer su propia concepción. ¿Qué sucede? Que cuando alguien investiga de forma sistemática un tema, es capaz de ordenarlo, y es capaz de publicarlo, y es capaz de transmitirlo. Y gracias a eso se establece, como decía antes, un conocimiento en cadena. Y así nosotros, si miramos al siglo XX, podemos ver diferentes cadenas en las cuales se va transmitiendo y remodelando el conocimiento sobre el arte de la actuación. Y así una primera cadena la podemos ver que va desde Stanislavski, que después la retoma Grotowski, que después, a partir de Grotowski, la coge Eugenio Barba, y que en la actualidad, pues, muchos grupos siguen la herencia de Eugenio Barba para desarrollar su teatro. Y todo esto es un conocimiento que va en cadena. Otra cadena puede ser la que comienza con Jacques Copeau, el director francés, que sigue con Lecoq y su famosa escuela, que está en Francia, y después toda la serie de teatros del cuerpo que podríamos denominar, sobre todo en Europa,
que han estudiado con Lecoq y de alguna manera han conseguido hacer su propio camino. Y una tercera cadena, como ejemplo, la que también parte de Stanislavski, la que viaja hasta Estados Unidos, donde está Strasberg. Strasberg asimila esa parte del sistema Stanislavski, entre comillas. Después surge el Actors Studio y después toda una infinidad de actores de cine que estudian en el Actors Studio y que pues, hemos visto en infinidad de películas, ¿sí? En definitiva, una serie de ejemplos donde vemos que la investigación sobre el arte de la actuación lo que permite es establecer un conocimiento en cadena. Muy bien, pues llegados hasta aquí, vamos a ver ejemplos mucho más concretos en los cuales una serie de maestros de la actuación claramente tomaron conceptos científicos para dar solidez a sus teorías y a sus prácticas. Y vamos a empezar, como no, pues con Stanislavski. En un sentido vamos a hablar de la ciencia de Stanislavski. Como decía antes, Stanislavski intuitivamente aplicó el método científico, pero más allá de eso, cogió ciertos conceptos que estaban en boga, ¿sí? Sobre todo en el ámbito científico de la época. Y uno de ellos es la memoria afectiva. La memoria afectiva es esta técnica tan famosa que básicamente, y resumiendo mucho, se basa en rescatar un pasaje de la historia personal del actor y traer al presente ese pasaje para que la emocionalidad ligada a ese pasaje pueda ser aplicada al personaje, ¿sí? Bien, el término memoria afectiva no es de Stanislavski. Él la tomó prestada de un psicólogo francés, que es Théodule Ribot, que utilizó precisamente este término, memoria afectiva. Era una época, aquella en la cual Stanislavski estaba trabajando, donde todo avance científico estaba muy bien visto. Estamos en los albores de la Revolución Rusa y todo aquello que venía avalado por la ciencia de alguna manera daba solidez a cualquier teoría. Y Stanislavski básicamente hace uso, digamos, entre comillas, de esta estrategia. Curiosamente, entiendo yo, Stanislavski después relegó a un segundo plano su técnica de la memoria afectiva por un criterio, entiendo yo, científico. Y es que, según Stanislavski, la memoria afectiva no tenía reproducibilidad. La reproducibilidad en ciencia es muy importante porque te permite repetir un experimento que ya se ha hecho y supuestamente asegurarte de que vas a obtener aproximadamente los mismos resultados. Es decir, uno cuando publica un estudio científico describe la metodología para que, si en un futuro alguien quiere repetir ese experimento, lo pueda hacer con esas mismas características y supuestamente deberá obtener un resultado parecido. Eso es la reproducibilidad, entiendo, digamos. ¿Qué le sucedía a Stanislavski con la memoria afectiva? Pues que no tenía reproducibilidad. Y la reproducibilidad en teatro es muy importante porque en teatro uno tiene que repetir su función o su actuación de una noche a otra, dentro de unos criterios más o menos laxos o más o menos herméticos, pero tiene que saber repetir aquello que ha hecho, ¿sí? Es decir, tiene que ser reproducible. ¿Qué le sucedía a Stanislavski? Que a veces funcionaba la memoria afectiva y a veces no. A veces el actor llegaba a los cánones de vivencia que Stanislavski buscaba y a veces no. Por eso, en un momento dado, él relega a un segundo plano la memoria afectiva y empieza a desarrollar lo que se conoció como el método de las acciones físicas. Bien. Hay otro concepto científico que Stanislavski acuña para el teatro y que hoy se repite muchísimo, que es el concepto de laboratorio. La palabra laboratorio fue introducida por Stanislavski en 1905 y es así como denominaba al teatro estudio que creó en ese mismo año dentro del Teatro de Arte de Moscú, y que era un estudio, un laboratorio que estaba dirigido por Meyerhold, uno de sus mejores alumnos. Y ese estudio, ese laboratorio estaba dedicado a investigar nuevos lenguajes al margen del naturalismo imperante. Y a este nuevo espacio Stanislavski lo llamó laboratorio. Y fue realmente
pues algo muy importante, porque después surgieron todos los laboratorios del siglo XX, ¿no? Toda esta cadena de laboratorios que siguen con Meyerhold, con Grotowski, con De Croo, con Grotowski, con Barra, con Bogart, ¿no? Y que nos llega hasta hoy, ¿no? Todos los diferentes laboratorios que tenemos alrededor nuestro. Y esta palabra fue acuñada para el teatro por Stanislavski, un laboratorio que evidentemente parte de una idea científica. Pero no solo Stanislavski, de alguna manera se dejó influenciar por los conocimientos científicos de la época, también Meyerhold, que fue, como decía antes, uno de sus alumnos más brillantes. Meyerhold, al igual que Stanislavski, también sigue intuitivamente el método científico, y en él también podemos discernir una hipótesis, una experimentación y una conclusión. Podríamos resumir el objetivo y la hipótesis de Meyerhold con la siguiente pregunta: ¿cómo se puede recuperar la esencia teatral de la escena después del naturalismo? Esta es, digamos, la gran pregunta que se formula Meyerhold, el gran objetivo. Y para ello, si uno sigue la trayectoria de Meyerhold, lo que hace es hacer una búsqueda de antecedentes, que, como hemos dicho antes, es fundamental en ciencia. Meyerhold empieza a investigar la comedia del arte, el kabuki, el siglo de oro español, y, por supuesto, realiza una experimentación, crea una serie de ejercicios, una serie de puestas en escena, y finalmente llega a una conclusión, que es la famosa biomecánica. Y aquí tenéis pues unas imágenes de biomecánica, ¿no? Un sistema de entrenamiento, podríamos decir, en el cual se da gran importancia al trabajo corporal, donde el actor es concebido de forma integral como un acróbata, un saltimbanqui, un rapsoda, un artista de circo, etcétera, etcétera, etcétera. Stanislavski, como digo, llega a la biomecánica siguiendo intuitivamente el método científico. Pero no solo eso, al igual que ocurría con Stanislavski, en Meyerhold también encontramos una serie de conceptos muy, muy concretos que en realidad están basados en el conocimiento científico de la época. Y así es, por ejemplo, lo que hace con la teoría de las emociones de James Lang. La teoría de las emociones de James Lang lo que dice es que la reacción fisiológica es la que precede a la emoción. Es decir, que uno primero llora y luego se siente triste. Resumiéndolo mucho, evidentemente luego esto ha sido profundamente debatido y remodelado, pero en la época era una de las teorías en boga respecto a la emoción. Y a partir de ahí, Meyerhold pues elabora su biomecánica, y a partir de ahí Meyerhold podía dar consejos de este tipo, diciéndole al actor: no intentes sentir miedo, o sea, no busques en tu historia personal cuando tú tenías miedo. Tú empieza a correr y tú sentirás miedo, ¿sí? Es decir, era un consejo que iba directamente hacia la acción, ¿sí? Es decir, que promovía la acción para después que de ahí se despertase la emoción o la organicidad, etcétera, etcétera. Y todo eso está basado en la teoría de las emociones de James Lang. También Meyerhold investigó profundamente las teorías de Pavlov respecto a los reflejos. Ya sabéis la famosa anécdota del perro de Pavlov, imagino, ¿sí? Y en Meyerhold también está esta preocupación sobre la generación de los reflejos, es decir, que el actor tenía que saber o entrenarse en realizar acciones físicas, por ejemplo correr, y que esas reacciones físicas, de forma refleja, de forma casi inmediata, tuviesen una resonancia emocional. Es decir, aprende a correr, pero aprende que cuando tú corres, además, puedes sentir miedo, y de forma automática, de forma refleja. Y hay un tercer elemento también muy claro que Meyerhold toma prestado de la ciencia, y es el llamado Taylorismo. El Taylorismo es un sistema de organización del trabajo basado en las ideas de un ingeniero industrial que fue Frederick Taylor. Frederick Taylor era un ingeniero. Lo que buscaba era, siempre que se hacía un trabajo manual,
que ese trabajo manual fuese lo más eficaz posible. Y desde el punto de vista de la energía, lo más económico posible. Es decir, por poner un ejemplo un tanto simple, si en una fábrica lo que hacía un obrero era colocar un tapón en una botella, Frederick Winslow, Taylor, lo que haría sería analizar precisamente qué tipo de movimiento tiene que hacer el obrero para ser lo más eficaz y desde el punto de vista del gasto de la energía lo más económico posible. Este concepto de la acción eficaz después Meyerhold lo llevará a escena claramente, ¿sí? Meyerhold buscará que las acciones fuesen tremendamente eficaces, ¿sí? Desde el punto de vista del gasto de la energía y desde el punto de vista de la producción, en este caso artística. Y un tercer ejemplo más, que es el de Eugenio Barba, que probablemente es donde convergen ciencia y arte de la forma más clara, sobre todo cuando observamos la llamada antropología teatral. Tal y como veíamos con Stanislavski y con Meyerhold, Barba también sigue, yo creo que de una manera más clara, el método científico, sobre todo cuando hablamos de su antropología teatral. El objetivo y la hipótesis de Barba yo creo que se puede plantear de la siguiente forma: ¿cuáles son los principios que gobiernan la presencia escénica del actor en las diferentes tradiciones teatrales? Es decir, si nosotros observamos un actor de danza balinesa, una actriz de danza balinesa, o un actor de Meyerhold que se ha entrenado en la biomecánica, y lo comparamos con un actor de kabuki, pese a todas las divergencias que hay en el estilo del espectáculo y en el estilo de la interpretación, ¿hay alguna serie de principios que son comunes? ¿Sí? Esto es lo que se plantea Eugenio Barba. Y lo que hace que es, bueno, partiendo de esa hipótesis, lo que hace es experimentar. Hace un estudio comparativo donde empieza a comparar diferentes técnicas orientales, de kabuki, de la ópera china, con técnicas occidentales, pues, ligadas al teatro de Stanislavski, a la biomecánica de Meyerhold, a la técnica de De Croo, etcétera, etcétera, etcétera. Y como consecuencia de todo ese estudio llega, digamos, entre comillas, a una conclusión que es la llamada antropología teatral. Y para ello, como quizás sabéis, él tiene la llamada Escuela Internacional de Antropología Teatral, la ISTA, donde ahí investigan conjuntamente directores, actores, bailarines, pero también físicos, biólogos, antropólogos, etc. Es decir, que hay, francamente, en esa escuela se da una influencia muy, muy clara entre teatro y ciencia. Aquí algunos principios de antropología teatral, como son el equilibrio precario, la oposición o la absorción o la energía, ¿sí? Os voy a poner un ejemplo simplemente para que lo podáis entender. Por ejemplo, el equilibrio precario, ¿no? Si uno observa las danzas balinesas, es la foto que tenéis ahí, arriba a la izquierda, siempre todas las danzas balinesas están codificadas de tal manera que la bailarina tiene los dedos de los pies levantados, es decir, que está en un equilibrio precario. Nosotros en la vida cotidiana lo que intentamos es estar lo más cómodos posibles, ¿no? Como vosotros que estáis ahí perfectamente sentados, ¿sí? Y cuando estamos de pies también, es decir, apoyamos todo el pie, intentamos gastar la mínima energía posible. ¿Qué sucede? Que cuando uno analiza las diferentes técnicas de actuación, esto no se cumple en escena. Y acaso un ejemplo es el de la danza balinesa, donde se limita la superficie del pie que contacta con el suelo y permite que la bailarina esté en equilibrio precario. Si uno observa el Kathakali, pues se va a dar cuenta de que ahí también existe ese mismo principio, el equilibrio precario. Ahí los actores lo que hacen es simplemente apoyar el lateral externo del pie. Eso en cuanto a teatros orientales, pero si nosotros observamos piezas de Etienne de Croo,
y su famoso mimo corporal, observamos que constantemente está trabajando en equilibrio precario. Lo mismo que si nosotros observamos a algún actor que ha estudiado biomecánica. Entonces, el equilibrio precario como un principio de antropología teatral, es decir, que está presente en las diferentes técnicas de actuación, independientemente de la herencia cultural o del estilo del espectáculo, etc. Y os voy a poner otro ejemplo, el de la energía, por ejemplo. ¿Sí? La energía, por lo menos en la visión de Eugenio Barba, determina el cómo se hacen las acciones, ¿sí? Es decir, yo puedo coger esta botella y esta acción de coger yo la puedo hacer con diferentes energías. La puedo hacer con una energía suave y sinuosa, o lo puedo hacer de una manera enérgica y cortante. Sí, es la misma acción, es coger una botella y yo puedo aplicar dos energías diferentes. Puedo modular la energía de dos formas diferentes. Si uno analiza las diferentes técnicas de actuación, se da cuenta que la modulación de energía es un principio que aparece en todas ellas. Y todas tienen una manera de nombrar diferentes calidades de energía. Etienne de Creux utilizaba imágenes para eso. Utilizaba, por ejemplo, la imagen de la antena de caracol, que es una energía que sale suave, 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 y cuando toca el objeto, vuelve. ¿Sí? Etienne de Creux utilizaba, como decía, imágenes. Meyerhold utilizaba la música, es decir, ponía una escena, o sea, estaba entrenando una escena, estaba enseñando una escena y colocaba una música, de manera que los actores tenían que hacer la escena con la energía de esa música. Los actores ensayaban con la música y después en un momento dado Meyerhold quitaba la música, pero ya la energía de alguna manera había entrado en los cuerpos de los actores y la escena se estaba desarrollando pues tal y como Meyerhold quería desde el punto de vista de la energía. Y después, si nosotros analizamos los teatros orientales, pues también nos damos cuenta de que cada tradición tiene una manera de denominar al menos estos dos extremos de energía que os he comentado. Una energía que es sinuosa y suave y una energía que es cortante y dura. Muy bien, pues hasta aquí esta primera parte. Y vamos a entrar ahora en la segunda parte, que es más breve, para no agotaros la paciencia, y en la cual vamos a ver cómo en realidad han sido viejas intuiciones artísticas que han estado en el teatro casi desde que el teatro es de tres elementos, que son, por un lado, las neuronas espejo, que están francamente de moda, ahora veremos por qué, la universalidad de las emociones y, en última parte, los mecanismos neuronales de la percepción. Las neuronas espejo, yo creo que a estas alturas ya mucha gente las conoce. Las neuronas espejo son una serie de neuronas que las descubrió el neurocientífico Rizzolatti, italiano, en Roma. ¿Qué son las neuronas espejo? Las neuronas espejo son una serie de neuronas que están en el cerebro y son unas motoneuronas. Significa esto que están implicadas en el movimiento del cuerpo. Cuando yo realizo una acción, coger un objeto, estas motoneuronas se activan. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasó a Rizzolatti? Pues Rizzolatti estaba experimentando con monos y estos monos tenían una serie de electrodos donde se percibía cuando estas motoneuronas se activaban. Entonces, tal y como era claro entonces, cuando el mono hacía una acción, estas neuronas que estaban en el cerebro se activaban, ¿sí? Y la máquina que detectaba esto, digamos que daba señal. Entonces sucedió, como muchas veces sucede en ciencia, sucedió una especie de error, y del error llegó el descubrimiento, ¿sí? Muchas veces se entiende que en ciencia los descubrimientos vienen de un estudio sistemático, riguroso, y muchas veces no es verdad. Muchas veces el error y el azar juegan un papel más importante, y en este caso fue así.
¿Qué sucedió? Pues que en un momento dado el mono estaba con estos electrodos en la cabeza, conectado a la máquina, y en un momento dado entró un investigador, el mono estaba ahí observando al investigador, y el investigador en un momento dado cogió un objeto y la máquina se activó, pero el mono no se había movido. Entonces pensaron, digo, es que esta máquina está mal, pero no. Comprobaron la máquina estaba perfectamente, repitieron el ensayo y los resultados se reprodujeron. Es decir, que el mono, cuando observaba una acción, las neuronas se activaban, las llamadas neuronas espejo, aunque el mono no hiciese nada. ¿Se entiende? Entonces, a partir de este descubrimiento de las neuronas espejo se ha, digamos, reinterpretado un concepto que es el de la empatía, que hasta entonces era o puede ser un concepto más o menos etéreo, más o menos ambiguo, ¿no? Sientes empatía, te pones en el lugar de la otra persona, etcétera, pero que a través del descubrimiento de las neuronas espejo nos damos cuenta de que esto es una realidad neurofisiológica. Es decir, que yo soy capaz de hacer en mí, en mi sistema nervioso, las acciones que yo observo. ¿Sí? Es decir, que esto de ponerse en el cuerpo del otro es una cosa, digamos, más literal que metafórica. ¿Se entiende? Le voy a dar el teléfono de mi padre, que es el que acaba de extraviar. Pero además sucedió otra cosa muy interesante en estas investigaciones sobre las neuronas espejo. Y es que empezaron a probarla. Estaba el mono con las neuronas espejo, digamos, ahí, para ser, dispuestas a ser detectadas, y estaba un objeto. Entonces, como decíamos, si alguien cogía el objeto, las neuronas del mono se activaban. Exacto, porque se le acaba de Vale. ¿Qué sucedía si se ponía algo que tapaba el objeto? Es decir, el mono no podía ver el objeto, pero sí podía ver el inicio de la acción. Entonces, cuando había un objeto detrás de aquello que tapaba el objeto, aunque el mono no viese el objeto, si alguien hacía la acción, las neuronas se activaban. Es decir, el mono entendía que ahí se estaba cogiendo algo. Pero ¿qué sucedía si detrás no había un objeto? Y simplemente el investigador lo que hacía era, de alguna manera, poner la mano. Pues que no se activaban. ¿Sí? Es decir, que para que las neuronas espejo se activen, la acción tiene que ser real. ¿Sí? Colonia joven. No es precisa, Y claro, esto es algo que en teatro se ha buscado desde siempre. Es decir, que las acciones, incluso dentro de la ficción teatral, sean reales para que, digamos, el espectador se lo crea. Se diría antes, o podríamos decir ahora, para que las neuronas espejo del espectador se activen. ¿Sí? Por eso, Peter Brook decía, las neuronas espejo lo que han hecho ha sido reflejar una verdad artística que los actores han sabido siempre. ¿Sí? De ahí, por tanto, esta idea que planteamos al principio de que en realidad son nuevos descubrimientos científicos, pero son viejas intuiciones artísticas. Otro ejemplo muy curioso, más breve, el de la universalidad de las emociones. Hubo un psicólogo estadounidense que era Paul Ekman, que en los años 70 viajó a Papúa Nueva Guinea. Él quería demostrar que las emociones eran culturales, es decir, que las emociones se expresaban de una manera u de otra dependiendo de la cultura a la que uno pertenecía. Eso era la teoría en boga de aquella época. ¿Qué sucedió? Que Paul Ekman descubrió lo contrario. Él llevó una serie de fotografías de personas occidentales que estaban expresando diferentes emociones: tristeza, rabia, etc. Y para su sorpresa, pues los indígenas de Papúa Nueva Guinea, que no habían visto más personas que a los de su propia tribu, cuando vieron esas fotografías de gente blanca, ellos eran capaces de reconocer esas emociones. Y de ahí concluyó Paul Ekman que hay una serie de emociones que son universales. Esto en los años 70.
¿Qué sucede? Que si uno lee el Natya Shastra, que es un tratado hindú de artes escénicas escrito más o menos hace 2000 años, ahí se describen claramente una serie de emociones universales, hasta 9. ¿Sí? Y de esas 9, 6 las describió Paul Ekman, pues eso, 2000 años después. Y se consideró un gran descubrimiento, pero en realidad en el Natya Shastra ya estaban ahí. Aquí veis una serie de imágenes en las cuales se comparan, ¿no?, estas emociones universales. Están por un lado las fotografías de gente occidental y por otro lado las fotografías de un actor de Kathakali. ¿Sí? El Kathakali pues sigue los tratados del Natya Shastra y por lo tanto tienen perfectamente codificadas las emociones. Y si veis, pues la similitud es incuestionable, ¿no? Tanto la alegría, el disgusto, la sorpresa, tristeza, ira o el miedo, estas 6 emociones universales de las que hablaba Paul Ekman, pues en realidad estaban claramente descritas en el Natya Shastra. Es decir, que podía haberse leído el Natya Shastra y no haber ido a Papúa Nueva Guinea para descubrir esto. Bueno, y para acabar, un tercer ejemplo en el cual se ve que una serie de descubrimientos científicos en realidad pues forman parte del arte teatral, casi desde que el teatro es teatro. Y son aquellos descubrimientos que tienen que ver con los mecanismos neuronales de la percepción. Vamos a hablar de 2. Una de ellas tiene, digamos, como eslogan esta frase que a mí me gusta mucho, de Richard Gregory, que dice: las percepciones, es decir, lo que nosotros percibimos cotidianamente, lo que estamos percibiendo ahora, el avión, vosotros, mi voz, etc. Las percepciones, dice, son alucinaciones controladas. ¿Sí? O dicho de otra manera, lo que percibimos como real es en realidad una construcción que el cerebro hace a partir de los estímulos que le llegan. ¿Sí? O muy enigmático. Y en realidad esto está en el teatro constantemente, es decir, los actores lo que buscan es generar un efecto de realidad en el contexto de una ficción. ¿Sí? Quieren que el sistema nervioso del espectador genere una realidad a partir de lo que está viendo, no un artificio, nada de eso, sino una realidad. Y otro elemento que creo es muy interesante también, un descubrimiento que está muy en boga es, o que se puede resumir en la siguiente frase, que es que la atención se satura. Es decir, nosotros no podemos percibir todos los estímulos que nos llegan. Es imposible. Si yo ahora, por ejemplo, os pregunto ¿a qué altura tenéis la goma del calcetín? No lo sabéis. Tenéis que probablemente mirar y ver dónde está el calcetín o la media o el cinturón, a qué altura está. En cambio, probablemente cuando os lo habéis puesto hoy a la mañana, como el estímulo era nuevo, sí que lo habéis percibido. Pero una vez que ya os lo habéis puesto, evidentemente vuestro cerebro ha asimilado ese estímulo y ya lo da por hecho y ya, digamos que se olvida de él. Es decir, la atención se satura y al final lo que hacemos es seleccionar los estímulos que nos van llegando, y de ahí surge una conclusión que en arte es tremendamente útil, que es que la atención se puede inducir. La atención se puede inducir. Esto los magos lo saben perfectamente, porque están generando puntos de atención para hacer el truco y hacernos creer algo que realmente no ha sucedido. Pero en teatro es también muy importante, porque en teatro, a diferencia de lo que ocurre en el cine, ahí la mirada del espectador es libre, entre comillas, es decir, uno puede mirar hacia cualquier lugar de la caja escénica. En el cine no es tan así porque efectivamente el punto de vista viene determinado por la cámara. Todo lo que está fuera del ámbito de la cámara no se ve. En teatro no es así, uno puede mirar hacia cualquier lado de la cámara negra y en los elementos más catastróficos, pues en los momentos más catastróficos incluso puede mirar hasta el reloj, ¿no? Pero lo que aprendemos de esto es que cuando hacemos teatro nosotros podemos inducir la atención del espectador, es decir, llevarla a un objeto, a una acción, a una palabra, etcétera, etcétera, etcétera.
Es decir, podemos utilizar esta idea de que la atención se satura, que solo somos capaces de atender a una serie de estímulos para guiar al espectador a través de la historia que le queremos contar. Sí, porque al fin y al cabo, como podéis leer ahí, el actor o el director o el creador escénico en realidad es un lazarillo que guía la atención del espectador para contarle una historia, ¿no? Son maestros en llevar el foco de atención a cualquier elemento escénico. Y con esto, pues vamos llegando al final. Y como conclusión he rescatado una frase que al menos a mí me resuena, al menos si no se toma dogmáticamente, como prácticamente todos. Decía Richard Schechner que, según él, las ciencias debían humanizarse tanto como el teatro debía volverse más científico. Y al menos yo, hasta ahora, he seguido ese consejo. Y hasta aquí. Muchas gracias por la atención. Si queréis hacer alguna pregunta, no sé, estamos pasando de tiempo o igual tenemos que cortar, yo no lo sé, pero si queréis hacer una pregunta y nadie nos corta o nos censura, pues adelante. Sí, claro. ¿Hay alguien que responda al otro lado? Sí. Sí, está preparado. Ahí está un micrófono de todo. Perdón. Sí. Perdón. Quería felicitarte por el libro tan excelente que escribiste. Se ve que hay mucha investigación detrás. Me ha servido mucho en mis clases en diferentes universidades. Y quería preguntarte en cuánto tiempo lo escribiste, cuánto tiempo te llevó crearlo, hacerlo. Sé que estás haciendo un segundo libro. Sí. Sí, no, ya. Yo creo que me llevó, creo que 2 años. Me coincidió además que estaba haciendo la tesis, pero en farmacología. Entonces, y luego, como estaba dirigiendo también la compañía de teatro, pues yo creo que al final, entre una cosa y otra, 2 años. Yo creo que se fueron 2 años. Fue un proceso muy rico para mí, sobre todo porque yo partía de hacer teatro sin venir de una escuela. Yo empecé a hacer teatro de entender una compañía, en un grupo, y entonces yo en un momento sentí la inquietud de conocer el oficio al cual me estaba enfrentando, es decir, bueno, ¿qué se ha hecho hasta ahora, no? Y a partir de esa inquietud surge pues mi necesidad de analizar y estudiar los maestros del arte de la actuación del siglo XX, y de ahí finalmente el libro, que luego además me dio la oportunidad de contactar con otros muchos maestros de la actualidad que están siguiendo estas técnicas, y fue probablemente el proceso más rico, ese contraste, no solo desde el punto de vista del análisis puramente académico, sino el contactar con una serie de maestros que leían el capítulo y te daban consejos, te decían, bueno, es que Meyerhold quizás hubiese planteado esto de esta manera o de otra, o con Grotowski, etc. Y sí, fue un proceso laborioso de 2 años, pero tremendamente rico. Bueno, quisiera preguntar en qué estás ahora después de haber hecho este libro. ¿Cuál es tu preocupación científica y tu preocupación dentro del teatro? Si estás haciendo otra vez esta combinación, y si sabes que hay mucha gente que lo está llevando a cabo y que funciona, si eso te da pie para otras investigaciones. Me gustaría saber. Sí, yo me dedico a hacer teatro. Tengo una compañía de teatro en la cual tratamos de entrenar, de investigar, para que ya sea más fácil para de mirar al oficio de la actuación y a la creación del espectáculo de diferente manera. Y sigo, hasta hace poco he dado clases de farmacología en la universidad. ¿Por qué no le tomamos los datos? Y de alguna manera sigo pues llevando a cabo las dos cosas. Es algo que a veces sorprende, pero es que yo lo he hecho desde que tenía 14 años. Entonces, es que creo que no me voy a separar de eso nunca, ¿no? Entonces, si tengo la oportunidad de seguir haciendo teatro, me imagino que esta inquietud seguirá su curso. Si tengo la oportunidad de escribir algo más, pues me imagino que esta influencia también
se dará, porque es que ha estado conmigo siempre. ¿Le llamas laboratorio a lo que estás haciendo o no? ¿O no le llamas laboratorio? Dices en mi compañía. Nosotros nos hemos definido como espacio de investigación, ¿sí? No le pusimos laboratorio, pero básicamente viene de toda esta herencia. Es decir, yo si no hubiese conocido a Stanislavski, a Eugenio Barba, a Meyerhold, no hubiese creado una compañía como la he creado. Entonces, no le llamamos laboratorio, porque en un momento dado yo entendía que la palabra laboratorio se estaba utilizando de forma, pues, como muy, no sé, para diferentes conceptos, ¿sí? Que no acaba de definir nada. Pero esencialmente, si nos remitimos al concepto de laboratorio que planteaba Stanislavski, pues, francamente sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo también, bueno, trabajamos con cosas de teatro y yo trabajo con cosas de teatro para niños. Sí. Entonces, normalmente nosotros partimos de una historia y a partir de la historia buscamos un lenguaje y experimentamos con el lenguaje. Tenemos muy en cuenta la edad del público meta, porque no es lo mismo un niño de 7 que un niño de 11. Y desarrollamos un lenguaje que tiene que ver con él, que tiene que ver con cómo percibe el mundo, que tiene que ver con nuestra propia concepción del niño, que entendemos como un producto histórico. Y bueno, pero primero partimos de la historia. Mi pregunta es, ¿cómo haces tú en tu compañía? O sea, ¿tienes una historia o no tienes una historia que contar? ¿Te acercas a un clásico o es, dependiendo de lo que quieras decir, encuentras la historia o no hay historia? Nosotros hasta ahora hemos creado 4 espectáculos, ¿sí? Llevamos 7 años trabajando, o sea que sale más o menos cada año y medio, 2 años, creamos un espectáculo. Cada espectáculo ha sido diferente. El primer trabajo fue un trabajo a partir de un texto de Heiner Müller, que era realmente un poema largo, donde había una historia, pero una historia muy abstracta. El segundo era, digamos, una dramaturgia visual, donde había esbozos de una historia, pero sobre todo que se percibía desde el punto de vista visual y sonoro. En el tercero, el impulso era más claramente una historia, donde fundimos 2 textos, 2 historias, una historia que era de Virginia Woolf y otra historia de Ofelia. Y en el cuarto, es la primera vez que hemos trabajado directamente con un dramaturgo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no tenemos de momento un prejuicio a la hora de trabajar y que cada espectáculo sigue un proceso, y es en ese proceso que es nuevo donde nosotros vamos aprendiendo y no hay más. O ahí está todo. Bueno, perdón, una opinión. Es curioso que hay muchos directores, autores que han sido médicos, por ejemplo, como Stanislavski, Chekhov. Entonces quisiera una opinión al respecto tuya. Y una segunda pregunta es ¿por qué no has considerado en tu libro los aportes de Tadeusz Kantor? Sí. La primera pregunta, ¿cuál es exactamente? Es una opinión. Es una opinión. Sí, ¿qué te parece, no? Esta gente que ha estado relacionada de algún modo a la ciencia, ¿no? Sí. Sí, en la actualidad, por ejemplo, hay bastante gente que lo hace. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Juan Mayorga, uno de los grandes dramaturgos españoles, es matemático, ¿no, Carlos? Matemático y filósofo. El año pasado yo estuve en unas jornadas que se dieron en España, en Mérida, donde eran jornadas de teatro de divulgación científica, y ahí nos juntamos, pues no sé, unas 100 personas que de alguna u otra manera estaban conectando teatro y ciencia. En Roma